Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. La advertencia de no predicar la doctrina de Jesús. Está bien el título, Sí, ¿cierto, así pastor? es. Ese es el título. Bueno, entonces vamos a hacer la primera pregunta. Pastor, Jesús advirtió y pidió guardarse de falsas doctrinas. ¿Qué nos explica este interrogante o qué nos puede enseñar sobre este interrogante? Pues al amado auditorio, recordar que este ya es el tercer título de esta serie. Hablamos en la primera de qué es la doctrina de Jesús, fundamentamos en Hebreos 6. No hemos explicado cada doctrina, pero sí nos hemos adentrado a entender que es importante la doctrina de Jesús. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué tanta insistencia en esto de la doctrina de Jesús? Bueno, como lo veremos, amado oyente, pues es el centro del mensaje que Cristo vino a predicar a la tierra. Entonces hoy pareciera que es lo mismo, pero no es realmente entender que hay una advertencia. Ahora, la pregunta es muy puntual. ¿Jesús realmente advirtió de no escuchar una diferente doctrina? Esa es una pregunta muy buena. Y vamos a ver que la misma Biblia nos conteste en Mateo capítulo 16, versículo 12. Jesús les dijo a sus discípulos, y seguramente nos dice a nosotros en este momento, que se guardasen de la levadura de los fariseos. Entonces en Mateo 16, 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no era de eso, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí vemos que ya en el tiempo de Jesús había otras doctrinas. Es decir, los fariseos tenían su doctrina, los saduceos tenían su doctrina. ¿Y por qué esto es importante, amado oyente? Porque hoy cualquier congregación cristiana va a decir que tiene la doctrina de Dios, la doctrina de Jesús, pero hay que corroborar en la Escritura si a Jesucristo no se está utilizando solamente como cuando se utiliza un prestanombres, si Jesucristo no es como un amuleto o como un accesorio en el cristianismo actual. En otras palabras, si se está predicando la doctrina de Cristo, habrá evidencias, pero si se está predicando otra doctrina, aunque se mencione a Cristo, también habrá evidencias. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos también ocupaban la palabra de Dios. Los fariseos y los saduceos también sabían la Torá y tenían toda la tradición, y eran gente muy recta por fuera y delante de los hombres. Aquí Jesús, por ejemplo, en Mateo 23, versículo 2 y 3, hablando también de ellos, dijo algo interesante. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces aquí vemos una advertencia de Cristo en dos sentidos. Número uno, ten cuidado de no estar escuchando otra cosa que no sea la doctrina de Cristo, número uno. Y dos, aun cuando escuches una buena doctrina, ten cuidado de no caer en el error de los fariseos y los saduceos, que sí entendían la doctrina, pero no vivían la doctrina. Es decir, una falta de congruencia que, amado oyente, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, creo que ese es uno de los peores males en el cristianismo actual. Dicen, pero no hacen. Muchos pueden hablar de Cristo y de la Biblia, pero están hablando o de otro Jesús, de otra doctrina que no es el Jesús bíblico, o lamentablemente algunos sí pudiera predicar la correcta, pero no vivirla. Son dos tragedias que Cristo quiso evitar en su tiempo y nos quiere evitar a todos los presentes. Vea, interesante, amigo oyente, escuchando al pastor Gustavo, bueno, es como una medida de ilustración, pastor. Los abogados, cuando estamos en el estudio de la norma, nos hacen énfasis en las doctrinas jurídicas. Y los maestros o profesores siempre nos dicen, cuidado porque hay doctrinas que los pueden desviar en el contenido de la norma. Y eso son unas advertencias. Y le dicen a uno, mire, si tú utilizas esa doctrina de la escuela de tal época, usted va
a hacer su defensa y pierde el caso. Porque se desvió. Okay. Entonces, escuchando al pastor, puede no, ocurre dentro de la enseñanza de la doctrina de Cristo. Ahora, pastor, sabemos que el apóstol Pablo, bueno, muchos biblistas dicen que fue el que sistematizó la doctrina del Evangelio, entonces le ponen otros nombres, pero fuera de esos nombres, qué bueno, pastor, poder entender qué le preocupaba al apóstol Pablo acerca de la desviación de la doctrina de Jesús. ¿Cuál era esa preocupación realmente de Pablo, que lo vemos pues en sus cartas, ¿no? Y es muy importante mencionar al apóstol Pablo, doctor Juan, y a todo el amado auditorio, porque hoy en día en la cristiandad el apóstol Pablo, y lo digo con mucho temor, pero a veces es más utilizado que Cristo, es más mencionado que Jesús, es más estudiado. Entonces, veamos si a él le interesa o le interesaba, plasmó en la Escritura esta preocupación. En Efesios capítulo 4, versículo 14, lo dice con mucha claridad. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, aquí en esta parte del versículo nos está diciendo que ya en ese tiempo había muchos vientos de doctrina. Lo que está diciendo el doctor Juan, si en la ley eso es peligroso, en lo espiritual es peor. Porque el alma tiene que ver con recibir ese mensaje correcto de la forma correcta. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso que no seamos niños fluctuantes llevados así como un barco de papel para aquí y para allá. Y la otra parte del texto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir que el diablo va a ocupar a hombres, a personas, a sistemas, a denominaciones, ¿por qué no decirlo así? Que van a ser estrategias empleadas y van a engañar a muchos al final de los tiempos. Entonces el apóstol Pablo estaba muy preocupado por esto. ¿Por qué? Porque también le dijo a su joven aprendiz Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo, y este es el tiempo, hago el énfasis, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mi amado oyente, hoy no le voy a mencionar nombres de ninguna denominación ni grupo, pero usted lo sabe bien. En nuestro mundo hay tantas doctrinas que hoy se puede predicar, por ejemplo, matrimonio entre hombre y mujer en una iglesia que se dice cristiana. Eso existe en nuestro mundo. Tremendo. Hoy se puede defender pecados que son absurdos de defender en los púlpitos de muchas iglesias. Hoy hay una torcedura de las escrituras en muchos lugares que nos hacen ver que estos tiempos que Pablo le decía a Timoteo ya se están cumpliendo. Ahora, ¿qué tanta variedad hay de doctrinas? Bueno, aquí lo dijo Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que aquí la idea es un deseo desbordado. ¿Quieres una doctrina a tu gusto? ¿Quieres una doctrina para lo que a ti te agrada en la carne sin entregarlo a Cristo? Yo te aseguro algo, existe en este mundo. Por más extravagante, por más raro, por más loco, si quieres ocupar esa palabra, más aberrante, existe. Entonces creo que el apóstol Pablo era uno de los que defendían con mucha vehemencia que la doctrina de Cristo se predicara como Cristo dijo y que habría que tener mucho cuidado de no, voy a ocupar una frase que es muy importante que la reflexionemos, amado oyente. No es bueno acomodar la doctrina de Cristo a nuestra vida, que es lo que mucha gente lo quiere hacer, sino que nuestra vida debe cambiar respecto a la doctrina de Jesús. Tremendo lo que acaba de decir el pastor. Uno podría decir, bueno, por vía de excepción, bueno, de 100, 2, 3, bueno, es como pasable. Pero, amigo oyente, lo que nos está diciendo el pastor, el problema es que no es un 2 ni un 3 de 100, sino que a veces llega hasta un 80 o muchas veces se habla de un 90 de personas que decimos ser cristianas, pero a la hora de vivir en nuestra familia, con el vecino, con el hermano, con la persona que nos encontramos en el ascensor, pues realmente de Cristo no reflejamos nada. Y el pastor nos hablaba de la preocupación de Pablo. Y qué bueno, pastor, que nombró a uno de sus discípulos
llamémoslo así en este término, como consentido, ¿no? Preferido, que era Timoteo. Y a propósito de Timoteo, pastor, ¿cuál es ese encargo de Pablo a Timoteo? Y en ese sentido, de ese encargo de Dios que hacía a Timoteo, ¿cuál es ese encargo para nosotros? Claro, es muy importante. ¿Y por qué se debe de entender así, amado oyente? Si Pablo le encargó muchas cosas a Timoteo, si Pablo le estaba dejando un legado en las cartas, era como un testamento leyéndolo. Si usted puede ver muchas de las cartas, la primera a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Sí. Bueno, vamos a ver si era tan importante la doctrina que también se le encargó. Y en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Fíjese qué palabra ocupa el apóstol Pablo con tanta humildad. Como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Pero para qué le rogó que se quedase en Éfeso? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, ya en el tiempo del apóstol Pablo, muchos u otros enseñaban diferente doctrina. Y luego la advertencia a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia universal: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, no podemos verlo de otra manera más que un encargo muy espiritual del apóstol Pablo, a, como dijo el doctor Juan, a un verdadero hijo en la fe, a alguien que había preparado como para ser un sucesor natural y que evidentemente era una persona pues bastante espiritual por lo que dice la Escritura, pero le encarga la doctrina porque ya en ese tiempo otros hablaban otras doctrinas y también otros hablaban fábulas y genealogías interminables. Amado oyente, si en la congregación a la que asistimos escuchamos más fábulas, historias que doctrina de Cristo, hay que tener mucho cuidado. Uy, tremendo. Tremendo, pastor, porque, como dice desde el inicio, y ya en el ministerio de Pablo, la cantidad de las mismas personas que recibían el Evangelio de Cristo, mientras estaba Pablo, Pablo se iba y empezaban a enseñar otras cosas, como el caso de los Gálatas. Y esta es una preocupación, pastor, porque es posible, yo pienso, que de pronto nosotros no alcanzamos a percibir cuándo se está enseñando la doctrina de Cristo y cuándo se está enseñando otra clase de doctrina, precisamente porque no estudiamos o no conocemos la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese sentido, pastor, ¿cuál es la posición del apóstol Pablo acerca del que no enseña la doctrina de Jesucristo? ¿Por qué es importante esto, amado oyente? Si Jesús dijo que tuviéramos cuidado de otras doctrinas como la de los fariseos y saduceos, es decir, de no enseñar la correcta doctrina, y el apóstol Pablo estamos desarrollando, pues, digamos, su carácter, su vehemencia, su amor, su celo, porque se predicase la doctrina. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué opina el apóstol Pablo de no predicar la doctrina de Jesús? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. Dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que volvemos a lo mismo, amado oyente, recopilando de otros programas. Cuando escuchamos doctrina de Jesús, doctrina de Cristo, doctrina de los apóstoles, cuando le dice Pablo a Timoteo que ha seguido mi doctrina, es la misma, no estamos hablando de diferentes doctrinas. Entonces, cuando aquí dice el apóstol Pablo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, se refiere a lo mismo, a la doctrina cristiana. El que no habla y predica, enseña y vive esto, y aquí lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, mi amado oyente, espero nadie se ofenda, pero es una advertencia para nosotros: está envanecido. Y está envanecido pues él es sabio en su propia opinión. Él puede ser muy preparado, él puede estar muy docto, pero está envanecido y nada sabe. Ahora, no nada sabe de que no tenga conocimiento, sino nada sabe de lo más importante, que es Cristo. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales, y este es el fruto de predicar otra doctrina, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y aquí el apóstol Pablo sí dice un sello indiscutible de gente que predica una doctrina distinta o falsa,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Ya estudiar cada una de estas características nos debería de aterrar. ¿Por qué? Porque nos pone en aprietos diciendo, Señor, es que esto ya está en la Biblia. Y al final da un mandamiento muy solemne el apóstol Pablo. Apártate de los tales. ¿Por qué? Porque si no te apartas de algo que es riesgoso para tu vida espiritual, pues al fin y al cabo, como Jesús dijo también en la Escritura, si un ciego guía a otro ciego, pues ambos se caen en el hoyo. Entonces, evidentemente aquí el apóstol Pablo también estaba muy preocupado de que otros predicaban otras doctrinas. Aquí está el fruto de predicar otras doctrinas y aquí está un mandamiento, si lo quieres ver, un consejo apostólico. ¿Sabes qué? ¿Tienes temor por tu alma? Apártate de los tales. Tremendo. Y esto es muy sabio porque es la palabra de Dios que nos ha pronunciado el pastor Gustavo. Tenemos que tener siempre mucha oración, mucha lectura de la palabra de Dios para nosotros también poder discernir espiritualmente cuál es la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles, como Pablo, que fueron las que empezó con Timoteo y otros, y se hizo esa predicación con todas las personas que podían aportarse, pero fue lo que se enseñó especialmente dentro de los 300 primeros años. Miren lo que el pastor, mientras estaba hablando de la doctrina, entró aquí un mensaje de una hermana de Duitama, siempre Teresa nos llama desde Duitama. La conocí referencialmente por un amigo que tengo en Tunja. Teresita, ella nos dice que si es igual el concepto de doctrina y de teología, que cuál sería la diferencia. Me parece muy importante la pregunta. Claro. A veces podemos estar confundidos. No, está muy bien. Y está muy bien porque de alguna manera, amada hermana Teresa, que siempre nos escribe, fíjese que es bien interesante que la palabra teología no está en la Biblia. Esa es una palabra más nueva y más moderna. Y la palabra teología, como el doctor Juan también lo sabe muy bien, pues tiene que ver con el estudio de Dios, teo, Dios, y logos en la cuestión del estudio. Entonces, es una cuestión más moderna del cristianismo actual que trata de estudiar y de entender a Dios y que no es mala, es buena, es correcta. Pero aquí estamos hablando de algo más puro porque está en la palabra de Dios. Lo más bíblico es la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque en un curso de teología o en un seminario teológico, pues varios te van a dar su punto de vista. Te van a hablar, y hace rato antes del programa lo comentábamos, te van a dar la postura de San Agustín, te van a hablar de Berkhoff, te van a hablar de Calvino, te van a hablar de muchos hombres que estudiaron la Biblia en su concepto y en su percepción. Pero lo bueno de la palabra de Dios es que la doctrina de Cristo está tal cual Él la enseñó y sus discípulos en la misma palabra de Dios. Bien interesante, pastor, porque si bien le entendí, claro, con la palabra doctrina sí está en las Sagradas Escrituras, expresamente. La palabra teología es un término, digamos, con posterioridad. Pero podríamos decir, pastor, que sí, estudiar la teología es bien interesante porque el teólogo tiene que utilizar toda una serie de recursos, como por ejemplo algunas fuentes de la filosofía, la historia, o la sociología, o la historia de las religiones. Pero mire que hasta ahora acabo, por eso le digo, pastor, si esto puede ser bien encaminado pronto a desarrollar. Claro, la teología es una herramienta que los grandes eruditos, llamemos conocedores de la palabra de Dios, dejan sus posiciones para que podamos entender la verdadera doctrina de Cristo. ¿Podríamos decir algo así? Claro, pero al final, y es muy importante entenderlo, es bajo su perspectiva. Qué bueno, amado oyente, sin dejar de estudiar teología, el que lo esté haciendo, qué bueno, que podamos tomar la palabra de Dios y decirle a Dios, enséñanos tu doctrina con sencillez, para no solamente entenderla, sino vivirla y enseñarla a otros. Hay algunas experiencias, y no solamente me ha pasado a mí, incluso hay personas, desde luego creyentes, que cuando uno les habla de sana doctrina, alguna vez a mí me dijeron, ay, ya estoy cansado que me hable de eso de sana doctrina. ¿Por qué ocurre eso? En un creyente, porque está bien que no fuera un creyente. Yo creo que pasa por las dos partes en el sentido, lo digo con mucho temor, de algunos que quieren realmente amontonar maestros conforme a sus concupiscencias
y ellos quieren hacer y vivir el cristianismo a su manera. Yo creo que eso reprende, la palabra de Dios reprende y exhorta. Y otros, porque también el término sana doctrina ya es como un término moderno que ocupan muchas denominaciones. Y todos dicen que la suya es la sana doctrina. Yo le puedo decir algo, la sana doctrina sí existe. La palabra viene sana doctrina, la acabamos de leer hace rato. Sí, y la sana doctrina es la que Cristo predicó en la palabra, así es que estudiemos la palabra de Dios, que ahí está la sana doctrina. Porque cuando uno le dice a un peladito, peladito está sano, disfruta de buena salud, no está contaminado. Tal vez a eso se refiere precisamente ese adjetivo calificativo de Pablo, doctrina sana o sana doctrina, es decir, que no está contaminada. ¿Sabes? Así es, así es. Amigo, bien interesante lo que estamos aprendiendo con el pastor Gustavo en este tema tan importante sobre las doctrinas de Jesús y especialmente nuestro título que hoy tenemos, que es Jesús advirtió y pidió guardarse de las falsas doctrinas. Bueno, ese es nuestro título. Pastor, ¿cuál es el riesgo de desviarnos de la doctrina de Jesús? ¿Qué consecuencias tiene Pues es muy esa buena desviación? la pregunta, y es como decíamos hace rato, ¿no? La advertencia no es una cuestión mala para nuestra vida. Si nosotros vemos que alguien se va a caer en un precipicio, pues le vamos a advertir. Si nosotros vemos que un niño va a tocar algo incorrecto, pues le vamos a advertir. Pues cuánto Dios con amor deja la Escritura y nos advierte. Y vamos a leer otra vez al apóstol Pablo, que hemos estado ocupando mucho el día de hoy y que nos ha ayudado mucho en la cuestión de la doctrina. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura, pero el Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, son nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe, Tremendo. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el texto es fuerte, pero hay que entenderlo. Si Jesucristo ya decía que había otros que predicaban otras doctrinas, si el apóstol Pablo tenía que decirle a Timoteo que tuviera cuidado porque se estaba desviando y otros predicaban otras doctrinas, si los vientos de doctrina nos pueden traer de aquí para allá, bueno, esto como que pareciera algo todavía más alarmante. En los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios. Y amado oyente, como decíamos hace un rato, ¿qué doctrina te va a llevar a la santidad? Pues la sana doctrina, que es la doctrina de Cristo. Pero ¿qué doctrina te va a permitir que diciendo que eres cristiano, puedes vivir como alguien que no es cristiano? ¿Qué doctrina te va a llevar a cada vez ser más mundano en lugar de ser más espiritual? ¿Qué doctrina te va a llevar a amar al mundo con todo tu corazón y decir que vas al cielo? ¿Qué doctrina te va a decir que en el nombre de Cristo puedes hacer fechorías y hasta lo puedo decir así, ilegalidades o cuestiones que son hasta perseguidas por la ley? Hoy los escándalos que hay, que pudiera ser todo un tema y sería muy controversial, existen en todas las denominaciones del mundo o en la mayoría, y no solamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino también en la Iglesia Evangélica. Siempre que yo me acuerdo, o siempre que yo leo en el periódico, siempre que veo una triste noticia, siempre recuerdo este texto y digo, la lucha no es contra carne ni sangre. Sí. Y atrás de muchas falsas enseñanzas y de malas vivencias de gente que no es cristiana o son falsos cristianos, siempre habrá espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué es un riesgo desviarnos de la doctrina de Jesús? Bueno, porque al final muchos de los que sí estaban en la fe, que esa es la palabra apostatar de la fe, gente que sí caminaba en la fe, va a volver atrás. Como dice el apóstol Pedro, con mucha vehemencia y también con mucha claridad. Como el perro vuelve a lo mismo y come su vómito, como la puerca lavada se vuelve a revolcar. Entonces, eso quiere decir que gente que era cristiana, como en Mateo 24 lo dice, al final de los tiempos, por cuanto la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos verdaderos cristianos se enfriará. Y una forma será que se van a desviar de la doctrina. Ya no van a querer escuchar y seguir la verdadera doctrina, sino que ahora van a ser engañados. Y, amado, el engaño puede ser muy sutil. Yo leía a un autor hace muchos años, no me acuerdo ni siquiera su nombre, pero decía, el problema del engaño y la doctrina de engaño es que el 99% de todo va a estar bien, pero el 1% te meterá un veneno que es
antibíblico, Sí. que te apartará de Cristo, y ese es el temor que todos tenemos, que el apóstol Pablo tenía, y que nosotros tenemos que de verdad cuidar la doctrina, y cuidar no solamente de entender la doctrina, sino de vivir la doctrina de Jesús. Vivir la doctrina de Jesús y qué cosa tan tremenda es esto. Al principio el pastor nos decía en una de las respuestas, no hay coherencia, ni de lo que pensamos, ni de lo que hablamos, ni de lo que hacemos. Entonces hay una división total. Y eso es lo que se debe precisamente encontrar y tener para poder uno tener esa coherencia. Empezando por nosotros, en nuestro testimonio, de lo que pensamos, es lo que hablamos y es lo que vivimos con la otra persona. De esa manera, pues, somos luz, como el año pasado veíamos en ese programa que hablamos de la luz de Jesús, la luz del mundo. Pastor, ¿por qué algunas personas no cuidan la doctrina que escuchamos o que estamos precisamente aprendiendo? Porque, pastor, muchas veces nosotros vamos a denominaciones y escuchamos pastores que se esfuerzan porque aprendamos la buena doctrina y de pronto la entendemos, pero no la vivimos. ¿Qué será lo que pasa ahí, pastor? Claro, algunas personas, y eso lo digo con mucho temor delante de Dios, amado oyente, pero reflexionemos. Algunas personas le ponen más énfasis a otras cosas que a la doctrina, y ese es el riesgo. Es decir, muchas personas, hay que ser sinceros, y vamos a leer un texto ahorita, pero tienen como algo más sublime tener un buen ambiente social a donde pertenecemos. Me siento seguro en una congregación, me siento cómodo, tengo buenos amigos, tengo estabilidad, tengo estatus, ¿por qué no decirlo? Tengo una posición, me ponen a servir, soy alguien importante en aquella congregación. Y quiero leer un texto con mucho amor, pero que nos va a hacer reflexionar. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Cuando Cristo predicaba, las grandes multitudes le seguían y mucha gente lo odiaba, como los fariseos. Mucha gente se impresionaban, pero no cambiaban, y unos cuantos seguían a Cristo. Pero fíjese que dice en Juan 12, 42, con todo eso, aún de los gobernantes, o sea, gente noble, gente preparada seguramente, muchos creyeron en él. Sí creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Y aquí es una palabra que nos puede doler, pero es importante porque fieles son las heridas del que ama. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mucha gente cuida más a su denominación, cuida más a sus pastores, que sí hay que respetarlos, hay que cuidarlos, pero cuida más eso que la doctrina de Cristo. Y la doctrina es tan importante, amado oyente, porque vamos a reflexionar. Si yo le diera un medicamento que está echado a perder, que ya está caducado y que hace 2, 3 años que ya no sirve, ¿usted lo tomaría? ¿Verdad que no? Usted no se lo daría a su esposa ni a sus hijos. Entonces, la doctrina es más importante que esto. El ambiente en una congregación seguramente es bueno, que me traten bien, que me traten con respeto, que haya comodidad, que haya buenos servicios, que haya buenos amigos, que haya estabilidad. Todo eso es muy bueno. Pero ¿sabe qué es lo mejor y lo más importante? Que la doctrina de Jesús se viva, se enseñe, y como decía el doctor Juan hace rato, y bien importante, ser coherente y ser congruente. Es decir, no caer en lo que los fariseos decían, pero no hacían. Entonces, es muy importante entender en esta pregunta que nosotros queremos llegar al cielo, entonces es necesario cuidar la doctrina que escuchamos, la doctrina que enseñamos y la doctrina que vivimos. Cuidar, mire, nosotros, sí, es nuestro deber cuidar nuestra imagen, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra familia, nuestros hijos, el cuidado que hay. Mire, amigo, hoy que está de moda y en el apartamento ya no hay apartamento donde no haya mascotica. Mire cómo cuidamos la mascota. Y a veces no cuidamos lo más importante, que es precisamente la doctrina de Cristo. Y esto nos sirve de reflexión porque ser incongruentes, ser incoherentes, uno piensa que la gente no se da cuenta, y sí se da cuenta. Y si dicen es cristiano, dicen no, es cristiano. Igual que otras personas, pues, ¿para qué es?
para ser cristiano? Seguimos preguntándole al pastor, ya vamos a ir agotando el cuestionario. Esperemos, amigo, que toda esta exposición que hemos tratado de manejarla de una manera didáctica, con preguntas muy puntuales, pues lo hacemos es para que muchos de nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y al escuchar una enseñanza de estas, nos va aclarando, va uno teniendo poder diferenciar un tema de otro. Por ejemplo, aquí, sana doctrina de lo que no es la sana doctrina. Pastor, ¿qué relación hay entre la doctrina de Jesús y la salvación? Es muy importante, amado oyente, porque seguramente de la salvación habrá un espacio más adelante, programas más adelante, después de analizar más a fondo la doctrina de Jesús. Pero es como dar una probadita de algo que es bien importante. ¿Qué relación hay entre la doctrina de Jesús, la que estamos hablando? Por eso tanta advertencia, por eso hablar de la importancia, por eso hablar de los cuidados. Pero ¿qué tiene que ver esto con la salvación del alma? ¿Y sabe qué ver? Tiene que ver todo. Pablo otra vez a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, le dice algo muy importante al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, como en otras palabras, lo que hemos estado recapitulando. Sé coherente, sé congruente. Como dijo el apóstol Pablo, no sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Es decir, que Dios nos dé la gracia y en su misericordia podamos tener cuidado de nosotros mismos. Que lo poquito que entendamos de la Biblia, lo apliquemos. Que lo poquito que entendemos de la doctrina de Jesús, del Evangelio, lo vivamos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Pero después dice, y de la doctrina. Mucha gente puede decir, no, la doctrina no es tan importante. No, sí es muy importante. Después de tener cuidado de ser verdaderos cristianos, de ser hijos de Dios, ser nacidos de nuevo, nosotros tenemos que tener cuidado de la doctrina que escuchamos, de la que predicamos, de la que enseñamos. ¿Por qué? Inclusive el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como para que no haya duda, persiste en ello. ¿Y qué es persistir? Tienes que seguir en eso, es importante, cuídalo, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Y pensemos en los que más amamos, amado oyente, y a todos los que te oyeren. ¿Usted quiere que la gente sea salva en su casa? Yo sí quiero que mi familia sea salva. ¿Usted quiere que sus conocidos sean salvos? Yo quiero también eso. Yo quiero que toda esta nación, que mi nación en México, que toda la gente que yo conozco y le pueda hablar de Cristo sea salva. Bueno, aquí hay una directriz de parte no solamente de Pablo, es de parte de Dios para nosotros. Cuidemos nuestro caminar y cuidemos la doctrina, porque en esto consiste que nosotros seamos salvos al final de los tiempos y también todos los que nos oyeren. Doctor Juan y al auditorio de Fuego AM, que Dios nos ayude a cumplir esto. Qué bueno, pastor, esa pregunta, esa explicación y la conclusión resaltando en verdad la salvación. Bueno, cuando llegamos a los pies de Cristo, pues nosotros sabemos que es conocer a Cristo. Pero cuando a veces decimos conocer a Cristo, nos preocupamos más, no porque no tengamos que hacerlo, porque ese es uno de los deberes que tenemos que hacer, pero a veces nos preocupamos más por el puesto, no hay trabajo, que no me aumentaron el sueldo, que mi sueldo no me alcanza. Bueno, muchas veces los conflictos que hay entre familia. Y reitero, no es que nosotros no tengamos que preocuparnos por eso y trabajar sobre esos asuntos, sino que primero es conocer la sana doctrina, la doctrina de Jesucristo. Porque si nosotros, pastor, si nosotros conocemos la verdadera doctrina de Cristo y lo que nos resaltaba el pastor, la vivimos, somos coherentes, somos diligentes, pues todo lo demás se va a solucionar. Por eso, las palabras de Jesús, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo vendrá por añadidura. Nos quedan 3 minuticos, podemos, pastor, hacer una conclusión de lo importante
retomando esas últimas palabras, la salvación, de que realmente nosotros tenemos es que mirar a Cristo, porque es más importante nuestra salvación que de pronto otros logros en la vida, pastor. ¿Qué podríamos como explicar sobre esto? Qué importante la pregunta, y quiero retomar el texto que dijo el doctor Juan. Jesucristo dijo de manera sencilla y contundente: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Creo que uno de los errores de la cristiandad actual es esa. Buscan las añadiduras. Buscan las añadiduras, buscan un buen trabajo, buscan una posición social, ¿por qué no decirlo? Buscan una buena denominación y un buen cargo en la misma, pero no buscan a Cristo. Inclusive, dice la Escritura que muchos de los judíos seguían a Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque Él sabía lo que había en sus corazones. Él sabía que muchos buscaban las añadiduras, el pan, el agua, el trabajo, la salud, el ser librados de la injusticia del Imperio Romano. Sí. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que cuando conoció a Cristo, todo lo tomó por basura. Va muy de la mano entender que el que conoce a Cristo, respeta su palabra, ama su doctrina y la va a querer vivir. Y de verdad que todo esto es una antesala para que, si Dios nos permite, la próxima semana empecemos a hablar de estos elementos de la doctrina de Jesús uno a uno, y que veamos eso, que es importante, que hay una advertencia al no seguir la doctrina de Cristo y que hay un peligro inminente para nuestra alma. Pero véalo por el otro lado, amado oyente. También Cristo nos promete que si nosotros le amamos, guardamos sus mandamientos, entendemos su doctrina, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Gracias, Pastor Gustavo. Muy interesante el tema. Considero, amigo oyente, que vale la pena volverlo a escuchar y compartirlo en familia, compartirlo con sus amigos. 3 programas que han transcurrido. Los invitamos para que vuelvan nuevamente, están en las plataformas de Fuego AM, porque el primer programa fue un preámbulo muy puntual sobre las doctrinas de Jesús. Y veíamos en el programa pasado, si no estoy mal, pastor, la importancia de las doctrinas de Jesús. Y hoy ya entramos a la doctrina de Jesús. Y seguiremos en otros programas con estos temas que nos ha enunciado el pastor Gustavo. Pastor Gustavo, gracias. Dios lo bendiga y bendiciones por haber estado acá en los estudios de Fuego AM, pero ante todo la enseñanza, la doctrina de Cristo, la sana doctrina para salvación. La salvación, el regalo más grande que hemos recibido por gracia de Dios. Amigo oyente, nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad.